Buenas. Bueno, vamos a ver fisiología de la sangre. Vamos a arrancar definiendo a qué le llamamos sangre. Sangre es conocido como un tejido, el tejido sanguíneo. Bien, otra forma de definirlo es como una suspensión de células en el plasma confinada dentro del árbol cardiovascular. Esto de suspensión de células hace referencia a que no es una solución, la sangre no está formado por solvente y por un soluto, sino es más bien una suspensión de células en algo que funcionaría como un solvente, que sería el plasma. Como funciona, fíjense que medio se nos chocan con las que habíamos nombrado en cardiovascular. Bien. Función nutritiva tiene que ver con los componentes de la sangre, todo lo que son nutrientes, fuentes de carbono, glucosa, aminoácidos y demás, se transportan a los tejidos a través de la sangre. También tiene una función respiratoria porque los gases se transportan a los tejidos a través de la sangre. Tiene una función excretora porque hay muchas sustancias que para poder eliminarse, por ejemplo, por vía renal, tienen que llevar al riñón y lo hacen por vía sanguínea. También tiene una función amortiguadora del pH, porque sabemos que en la sangre hay amortiguadores químicos, que es uno de los tres pilares para mantener el estado ácido-base normal. Tiene también regulación térmica, esto tiene que ver con que en los puentes de hidrógeno se puede almacenar calor, entonces cuando la circulación está distribuida en todos los tejidos se puede distribuir de esa forma el calor. Tiene función inmunológica porque no solo las células inmunes, sino también los componentes humorales de la inmunidad están en la sangre. Y una función endocrina, perdón, porque las hormonas llegan a las células dianas a través de la sangre. Bien, creo que todos a esta altura podemos justificar cada una de estas funciones enumeradas acá en el material. Después, con respecto a la composición de cómo está formada la sangre, hablamos de que se forma por células sanguíneas confinadas en el plasma. El plasma es más abundante que las células sanguíneas, ¿sí? Vamos a tratar de analizar cada uno de estos dos componentes. Con respecto al plasma, el componente más abundante del plasma es el agua. Fíjate que el 92% del plasma es agua. Bien, de hecho, si ustedes hacen un poco de memoria del apunte y el material o de la clase de balance hidrosalino, nosotros vimos que el agua, que es el 60% del peso corporal, está distribuido en varios compartimentos. Uno de esos es el líquido extracelular y el plasma. Bien, hay mucha agua en el plasma. ¿Para qué sirve el agua? Bueno, sirve como un agente que solubiliza un montón de moléculas, bien, y además la distribución del calor, que es lo más importante que habíamos mencionado. Además de agua, está formado por proteínas, el 7% del plasma está formado por proteínas. Hay un montón de proteínas, la más abundante de todas es la albúmina, porque es la más abundante, por lo tanto es la más importante. Contribuye a lo que conocemos presión oncótica del plasma. La presión oncótica es una presión osmótica, que la vimos en riñón, ¿se acuerdan del concepto de presión osmótica o presión oncótica? Es una fuerza necesaria para detener la ósmosis y es como que la proteína funciona como una esponja que no deja que el líquido se escape del vaso sanguíneo. Bien, la albúmina no solamente tiene la función de mantener esta presión, sino también es una proteína de transporte de lípidos, de hormonas, ¿sí? Hormonas lo hemos visto, la albúmina, cuando ustedes veían en el apunte de endocrino la lista por la cual se transportaba la hormona en sangre, en más de una aparecía la albúmina. Además, transporta, por ejemplo, si quieren sumar la bilirrubina indirecta, lo vamos a ver en las clases digestivas, pero transporta, o sea, tiene dos funciones, el mantener la presión osmótica y además el transporte. Bien. ¿Qué órgano sintetiza todas las proteínas plasmáticas excepto los anticuerpos? Lo vimos también, acuérdense que es el hígado, ¿sí? Lo vimos en la clase de inmunidad, les hice la misma pregunta de quién sintetiza las proteínas plasmáticas, es el hígado. Los anticuerpos, que también son proteínas del plasma, no los sintetiza el hígado, los sintetiza los linfocitos B, como lo vimos en la clase de inmunidad. Bien. Hay otras proteínas que son menos abundantes, pero hay que nombrarlas, que son las globulinas, bien, que son las que tienen función inmunológica principalmente. También tenemos al fibrinógeno, que es útil en la coagulación, que lo vamos a ver en la clase de hoy.
tiene carga positiva. Esto nos va a ayudar para entender una de las pruebas de laboratorio que tenemos que hacer, que es la eritrosedimentación, lo vamos a ver ahora en breve. Y además hay un componente proteico que son proteínas reguladoras, como las enzimas, hormonas peptídicas, que también van por la sangre. Bien, además de tener agua y proteínas, tiene electrolitos, bien, sobre todo lo que sería calcio y sodio, que son mucho más abundantes, pero también tiene potasio, ni hablar, pero en mucho menor cantidad, ¿sí? Porque acuérdense que el potasio predomina dentro de las células. En la sangre, que sería el medio exterior de la célula, predomina sobre todo el sodio y el calcio, como lo vimos en la clase de electrofisiología. ¿Bien? También está compuesta por nutrientes orgánicos, que son básicamente las biomoléculas, lípidos, hidratos de carbono y aminoácidos, y también ni hablar de los desechos, ¿sí? Esos desechos que son esas sustancias tóxicas que le daban la función excretora a la sangre, que son la urea, que viene del metabolismo de los aminoácidos, el ácido úrico, que viene del metabolismo de las purinas, la creatinina, que viene del músculo esquelético, la bilirrubina, que viene de la hemocateresis, o sea, de la degradación del grupo hemo, y el amoníaco. ¿Bien? Con respecto a las células sanguíneas, que sería el segundo componente de la sangre, vamos a mencionar que tenemos glóbulos rojos o los eritrocitos, que son las células más abundantes de la sangre, 99,9% son glóbulos rojos. También tenemos a los glóbulos blancos o los leucocitos, que los vamos a clasificar eh, en granulocitos y agranulocitos, los linfocitos y los monocitos, que ese monocito es lo que, como vimos en la clase de ayer, va a terminar siendo un macrófago, son agranulocitos, porque no tienen gránulos adentro, mientras que en los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son granulocitos. Bien, la función de cada uno de los glóbulos blancos lo vimos en la clase de inmunidad. Así que solamente nos vamos a dedicar a hablar en la clase de sangre de los glóbulos rojos y de las plaquetas, ¿sí? Que son en las dos células sanguíneas que restan. Literalmente el material está organizado de esa forma. Primero vamos a hablar de todas las características importantes que tenemos que saber de los glóbulos rojos, después vamos a hablar de, ¿vale? Ahí está, de las plaquetas, ¿sí? Y después vamos a terminar como con una generalidad cuando veamos para qué sirven las pruebas de laboratorio, que es algo que se toma más en parcial, las pruebas de laboratorio, porque como los chicos van viendo en los prácticos y las cursadas demás, generalmente son más de parcial, pero en las bolillas hay bolillas que te dicen, una sola creo, pero bueno, pruebas de laboratorio, de la sangre y demás, así que las vamos a ver. ¿Bien? Bueno, arrancamos con los glóbulos rojos. Bueno, dando una leve definición de lo que son este tipo de células, tenemos la frase típica que creo que todos nos las acordamos de histología, que es que son discos bicóncavos, anucleados, que no tienen organelas. Esto de que no tienen núcleos es importante que nos los acordemos. De hecho, algo lo mencionamos en la clase de inmunidad cuando hablamos del complejo mayor-histocompatibilidad de tipo 1, que dijimos que no tiene, justamente por ser anucleada. Bien, esto de que es bicóncavo funcionalmente tiene una importancia muy importante, iba a decir, pero no, esto de que sea bicóncavo es re importante porque cuando pasan por lechos vasculares tan pequeños como los capilares, hace que se puedan deformar y no se rompan, ¿bien? De hecho, hay anemias en las que el glóbulo rojo se rompe cuando llega a la microcirculación, y eso es lo que explica que la persona tenga algunos glóbulos rojos, ¿no? Y se da cuando el glóbulo rojo no tiene la forma bicóncava. También la forma bicóncava le permite, eso tiene una explicación física, de que hay mejor superficie celular para que difunda mejor el oxígeno, eso es como algo más secundario. El glóbulo rojo, si nosotros tenemos que hablar de los componentes, vamos a hablar de la hemoglobina. Es el componente principal del glóbulo rojo y es lo que le permite la función del glóbulo rojo, que es el transporte de oxígeno. Es decir, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono también, el glóbulo rojo lo hace gracias a tener como componente a la hemoglobina. Acuérdense que no solo transporta oxígeno, también CO2. Eso déjenlo ahí anotado. Y CO2. O sea, dióxido de carbono. Bien. De la estructura de la hemoglobina lo que tenemos que saber es que es una proteína tetramérica, es decir, está formado por 4 aglobinas y grupos hemo. Y esos grupos hemos tienen un átomo de hierro. Eso a lo mejor en bioquímica te lo hacen
dibujar. Pero acá en realidad no es muy necesario, se los dibujo para que les quede claro. Que vos tenés las 4 globinas, o sea, la hemoglobina es tetramérica. La mioglobina, por ejemplo, que está en el músculo esquelético, en las fibras rojas, lo vamos a ver en la clase de ejercicio. Arre, que ya lo vimos, ya tocó ejercicio. Bueno, la mioglobina es monomérica, tiene solamente una globina. Y cada una de estas globinas tiene un grupo hemo con una molécula de hierro, bien, que es lo que le va a permitir transportar el oxígeno. El dióxido de carbono también, pero el dióxido de carbono no se une a la molécula de hierro, sino que se une a las globinas. Bien. Bueno, hay diferentes isoformas. Las globinas pueden ser de cadena alfa o beta. Si son 2 alfa y 2 beta, se la conoce como HbA, que es la hemoglobina adulta, es la isoforma que tenemos los adultos. Y cuando las globinas son 2 alfas y 2 gamma, tenemos la HbF, que es la hemoglobina fetal. Bien. La afinidad de la hemoglobina fetal por el oxígeno es mayor que la hemoglobina adulta. Eso tiene que ver por una cuestión bioquímica de que la hemoglobina fetal no tiene un modulador alostérico negativo que sí tiene la adulta. Entonces, la afinidad de la hemoglobina fetal es mucho mayor para el oxígeno, ¿no? La hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta. Y la importancia fisiológica de esto es lo siguiente. Nosotros sabemos que la forma que tienen el feto en la vida intrauterina de poder obtener oxígeno es a través de la sangre materna. No tienen el aparato respiratorio que se está desarrollando, pero están en el medio del líquido amniótico, no respiran ellos. Si nosotros o la madre no le pasa a través de la sangre el oxígeno, nunca le llegaría el oxígeno a ese feto. Entonces, piensen en la placenta, pongamos un poco de memoria. Cuando llega la sangre de la madre a la vellosidad de la placenta y está ahí cercanita a la parte fetal, a la vascularización fetal, que la hemoglobina del feto tenga más afinidad hace que la hemoglobina materna cargada de oxígeno suelte ese oxígeno y ese oxígeno difunda y vaya para el lado fetal, porque es el lado fetal el que tiene más afinidad. Bien, y la importancia fisiológica es que básicamente le asegura la adecuada perfusión al feto. Bien. Siguiendo hablando de las características de los glóbulos rojos, tenemos que mencionar que tienen una vida media de 120 días, ¿sí? Es decir, pasan ese tiempo y ya hablamos de que el glóbulo rojo está senescente. Eso quiere decir que está viejo. Y el problema con los eritrocitos senescentes o los eritrocitos viejos es que pierden la elasticidad de la membrana. ¿Vieron que les expliqué que el glóbulo rojo, gracias a que es bicóncavo y además es elástico, cuando llega a los vasos chiquititos se deforma, entonces no se rompe? Bueno, el senescente, como es menos elástico y empieza a deformarse un poco, pierde esta capacidad de no romperse cuando pasa por la microcirculación, entonces generaría problemas si se quedara circulando con ese estado. Por eso, cuando los glóbulos rojos, ya que tienen un cambio morfológico, ¿no? Después de que pasan estos 120 días, cuando llegan al vaso que está lleno de macrófagos, también el hígado, las células de Kupffer del hígado, van a captar este cambio, digamos, en la estructura del glóbulo rojo y lo van a fagocitar, los macrófagos, ¿sí? Como si fueran un antígeno externo, bueno, lo van a fagocitar. ¿Bien? Y ahí se va a degradar el grupo hemo. O sea, nosotros vamos a fagocitar ese glóbulo rojo senescente y lo vamos a lisar al glóbulo rojo, vamos a romperle la membrana plasmática, y cuando dentro del macrófago o de la célula del sistema fagocítico mononuclear, eh, cuando se rompe el glóbulo rojo se libera la hemoglobina al citoplasma del macrófago, bien, y eh, esa hemoglobina que se libera gracias a que se rompe el glóbulo rojo, específicamente la globina no te va a traer problemas, porque es una proteína en la cual vos degradás aminoácidos y listo. Pero el grupo hemo es tóxico, ¿sí? El grupo hemo nosotros lo tenemos que catabolizar. Y acá surge hablar del catabolismo del grupo hemo, que creo que en las bolillas está como hemocateresis, que es lo mismo. Se los dejo copiado el otro nombre por las dudas. Hemocateresis. Bien. Entonces, ¿cómo sería el catabolismo del grupo hemo? Está toda la explicación, está toda acá, ¿sí? En este texto que está acá al costadito. Yo lo que voy a hacer es, basándome en el dibujito, se los voy a explicar. Bien,
Una vez que el glóbulo rojo pasa sus 120 días y lo capta el vaso, principalmente los macrófagos de la célula del sistema fagocítico nuclear del vaso, llega este glóbulo rojo, se le lisa la membrana plasmática y se libera la hemoglobina, que es esos cuadraditos que están ahí. De esa hemoglobina se va a sacar el grupo hemo, al grupo hemo se le va a sacar el hierro, la molécula del hierro. La molécula del hierro se puede almacenar en la célula eh, o se puede mandar a la sangre, en general se manda a la sangre, ¿bien? Y en la sangre va a ir unido a la transferrina, que es una proteína de transporte de hierro en sangre. Y después lo que vos tenés que eliminar es esta bolita amarilla que aparece acá en el dibujito, que es el grupo hemo. El grupo hemo es lo que es tóxico y nosotros tenemos que encargar de degradar. ¿Bien? ¿Cómo hace el grupo hemo para degradarlo? Bueno, el grupo hemo, gracias a enzimas que están en el citoplasma de este macrófago, primero pasa a ser biliverdina y luego esa biliverdina va a pasar a ser bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta característicamente es liposoluble, ¿sí? O sea, molecularmente hablando o químicamente hablando, es liposoluble la bilirrubina indirecta. Hay enzimas, o sea, las enzimas que hacen que el hemo pase a ser biliverdina y que la biliverdina pase a ser bilirrubina indirecta tienen un nombre. Yo tengo ahí un PDF aparte donde muestra el dibujito más completo donde están esas enzimas, por si se quieren aprender el nombre de las enzimas para mejorar un poco más la nota. Claudia Caldís capaz te lo pregunta. El resto de los profes, con que le digas hemo, biliverdina, bilirrubina indirecta, está perfecto, ¿eh? Generalmente no te interrumpen para preguntarte específicamente el nombre de la enzima, pero por las dudas. Entonces, una vez que formó ese macrófago, la bilirrubina indirecta, que tiene la característica química de ser liposoluble, se va a enviar a la sangre. En la sangre va a ir transportado con la albúmina. La albúmina es re importante que transporte la bilirrubina indirecta porque es liposoluble. Lo liposoluble en sangre así libre no puede ir, si no difundiría por los tejidos. Entonces la albúmina como que la retiene a esa bilirrubina. Y de ahí llega, unido a la albúmina, la bilirrubina indirecta al hepatocito, donde el hepatocito va a conjugar esa bilirrubina indirecta, o sea, va a sufrir una conjugación con ácido glucurónico. El ácido glucurónico molecularmente es como si fuera una glucosa, que lo que hace es pasar de tener una bilirrubina indirecta a una bilirrubina que se llama directa o conjugada. La bilirrubina indirecta es lo mismo que decir no conjugada. Cuando llega al hepatocito la bilirrubina indirecta, se conjuga con dos moléculas de ácido glucurónico y pasa a ser bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, la cual va a ir a la vía biliar. Ustedes saben que el hepatocito, esto lo vamos a terminar de cerrar cuando veamos las clases de digestivo y secreción biliar, pero el hepatocito va formando la bilis, mandando diferentes sustancias a la luz de los canalículos biliares. Esos canalículos biliares después van a la vesícula biliar. La vesícula biliar, ustedes saben de anatomía, que tiene, acá estaría la vesícula, ¿no? Que le llegó toda la bilis que formó el hígado. Acá estaría el hígado, esto lo explico porque sé que hay varios que no tienen el final anatómico. Entonces, el hígado te forma la bilis, llega por el colédoco, se llama, a la vía biliar, que está la vesícula, y de ahí la vía biliar desencadena, no, drena en la segunda porción del duodeno, es decir, en la luz del intestino. Y de esa forma es como la bilirrubina, ahora conjugada o directa, va para llegar a la luz del intestino. Cuando llega a la luz del intestino, la bilirrubina conjugada por acción de la flora y las bacterias que están en el intestino, esa bilirrubina conjugada va a pasar a ser urobilinógeno. ¿Bien? Ese urobilinógeno, el 80% va a pasar a ser estercobilina y se queda en la luz del intestino, ¿bien? Formando parte de la materia fecal, y hay un 20% que vuelve por la sangre, por la circulación venosa del intestino, se va de nuevo a la sangre sistémica, y de ese 20% del urobilinógeno que va para la sangre, el 10% va para el riñón para ser eliminado por la orina y el otro 10% vuelve al hepatocito, donde el hepatocito lo vuelve a mandar a la vía biliar y vuelve otra vez al intestino y así. Tiene como una circulación entre el hígado y el intestino. ¿Bien? Yo les digo, todo esto está explicado y detallado acá abajo. Lo que sí necesito que ustedes entiendan es que la hemoglobina, cuando está formando parte del glóbulo rojo, o cuando está en la bilis, cuando está en la luz del intestino,
o cuando está en la orina, es un pigmento, tiene una naturaleza de pigmento. Entonces siempre va a cambiar el color del fluido en el que esté. Por ejemplo, el glóbulo rojo se ve rojo literalmente porque la hemoglobina le da ese aspecto rojizo, ¿bien? La sangre, lo mismo. Lo que pasa es que el 99,9 de las células de la sangre son glóbulos rojos, entonces la sangre se tiñe de ese color. Bien, ahora cuando la bilirrubina en su forma conjugada está en la bilis tiene un color verdoso gracias a que está la bilirrubina conjugada. La materia fecal tiene un color marrón, bien, justamente porque la estercobilina, que es el 80% del urobilinógeno, se queda ahí en la luz del intestino y forma parte de la materia fecal. La orina es de color amarillento porque ese 10% de urobilinógeno que va a la orina y se transforma en urobilina, ¿sí? Le da ese pigmento y esa coloración amarillenta a la orina. ¿Me siguen? Bien. Vamos a hacer estas preguntas a ver si terminan de entender. Porque nosotros cuando pedimos un laboratorio, esto lo vamos a terminar de charlar en falla hepática, en qué laboratorio podemos pedir, pero no importa. Podemos pedir la bilirrubina total, digamos, el resultado que surge de sumar la cantidad de bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta, y podés pedir bilirrubina indirecta y directa por separado. Entonces el laboratorio te va a informar cuánto vos tenés de bilirrubina directa, indirecta y total. ¿Bien? Entonces, imagínate que vos tenés aumentado la bilirrubina total, ¿no? Pedís un laboratorio y tenés aumentada la bilirrubina total. Y vos necesitas saber cuál es la causa de ese aumento de la bilirrubina. Bueno, lo que podés hacer es fijarte si aumenta la bilirrubina total, porque aumenta más la directa o porque aumenta más la indirecta. ¿Bien? Por ejemplo, si vos tenés una hemólisis masiva, hemólisis significa degradación de glóbulos rojos. ¿Sí? Se degradan, tenés algo que se llama anemia hemolítica, es decir, tenés pocos glóbulos rojos porque los degradaste y los hemolizaste todos. ¿Qué bilirrubina va a aumentar más? Claramente va a aumentar la bilirrubina indirecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos se degradan mucho más rápido de lo que deberían degradarse y el hígado aumenta la bilirrubina indirecta, que es la que surge primero después de que se degrada el glóbulo rojo, y el hígado no da abasto a conjugarla. Entonces aumenta mucho la bilirrubina indirecta. Bilirrubina indirecta. Cuando vos tenés un cálculo que te obstruye la vía biliar, ¿no? O algo que puede ser un cálculo de la vesícula biliar, una piedrita en la vesícula que te tapa la vía biliar, o puede ser un tumor que te esté tupando la vía biliar, puede ser un montón de causas, pero ustedes piensen que la vía biliar es el principal lugar por el cual se excreta la bilis, ¿no? La bilis no, la bilirrubina. Entonces, si vos de repente tenés obstruido el lugar de excreción, entonces va a aumentar mucho la bilirrubina directa. ¿Por qué? Porque tu hígado va a conjugar con la bilirrubina conjugada, tu hígado va a empezar a conjugar esa bilirrubina, y cuando la quiera eliminar por la materia fecal y la manda a la bilis, de repente la bilis está tapada la vía biliar. Entonces eso va a pasar a la sangre y aumenta la bilirrubina directa. Ahora, si hay insuficiencia hepática, el hígado, que es fundamental justamente en la hemocateresis, si falla el hígado, entonces te va a aumentar la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque si el hígado andara bien, anduviese bien, andara. Dios, qué burro. Si el hígado estaría funcionando bien, en ese caso podrías conjugar toda la bilirrubina, no tendrías problema. Ante la falla hepática, el déficit de conjugación de la bilirrubina indirecta hace que aumente, que no la puedas eliminar. ¿Bien? Obviamente que cuando a veces aumenta la bilirrubina directa, aumentan las dos, pero mi pregunta acá, en este cuadrado de abajo, es ¿cuál aumenta más que la otra? Bien, acuérdense que cuando aumenta la bilirrubina en la sangre, eso puede tener una explicación, una expresión clínica, que es que la persona se pone amarilla. La coloración amarillenta de la piel y de las mucosas por el aumento de la bilirrubina tiene un nombre en medicina y se llama ictericia. El concepto de ictericia lo vamos a volver a ver cuando veamos falla hepática, ¿bien? Cuando veamos fisiología del hígado, y ahí lo que vamos a hacer es charlar de nuevo de las causas de ictericia. Acá igual, 3 causas de ictericia tiene, es la hemólisis masiva, la obstrucción de la vía biliar y la insuficiencia hepática. Bien,
Siguiendo hablando un poco de lo que es la hemoglobina, ya explicamos su estructura, explicamos su degradación, ahora vamos a explicar del concepto de saturación de hemoglobina. Esto es lo que explicamos en la clase de respiratorio, que yo les dejé un apartado que decía, ¿por qué no se satura la hemoglobina al 100% si nosotros medimos por saturómetro? ¿Se acuerdan que yo les había hablado de la metahemoglobina? Que era esa hemoglobina que en vez de tener el hierro en estado ferroso, lo tiene en estado férrico. En estado férrico no se puede unir el oxígeno de forma normal y además, que esa es la principal causa, la número uno, y si te seguían preguntando tenías que decirlo del cortocircuito. Esto lo vimos en respiratorio. Si alguno no se acuerda, puede rever la clase de respiratorio, aunque sea esa parte donde lo charlamos. Bien, y acá les dejo el apartado de la Valen Médica para que charlemos un poco de la importancia que tiene de conocer todo lo normal, porque hay personas que tienen enfermedades, ¿sí? Enfermedades donde la hemoglobina está patológica. Por ejemplo, las talasemias es una enfermedad donde es una enfermedad genética donde muta básicamente una de las enzimas que está formando las globinas, entonces se acumulan globinas mal formadas, ¿sí? También tenemos las porfirias, donde el defecto es en la síntesis del grupo hemo, o sea, la talasemia te falla la síntesis de la globina. En la porfiria te falla la síntesis del grupo hemo. Bien, y también tenemos la anemia falciforme o deprarocítica, que a lo mejor les suena la anemia falciforme, donde básicamente también es una enfermedad genética, la anemia falciforme, en donde generalmente lo que le pasa al glóbulo rojo, como tienen una hemoglobina diferente, porque las cadenas betas es lo que le falla, cuando llegan a los lugares de poco oxígeno, que son generalmente la microcirculación, que donde menos oxígeno llega, el glóbulo rojo se deforma. El glóbulo rojo tiene que ser un disco bicóncavo, como dijimos al principio, que eso era lo fundamental y lo que permitía que no se deforme que sí se deforme y que no se rompa cuando llegaba a la microcirculación. Esta globina que está mutada y te da lugar a la anemia falciforme, te forma el glóbulo rojo en forma de os. Bien, el glóbulo rojo en forma de media luna. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que este glóbulo rojo, cuando pasa por la microcirculación, se rompe. Y por eso te da la anemia. La anemia es cuando tenés menos glóbulos rojos de lo normal. Bien, entonces, cuando vos deformás la forma del glóbulo rojo, porque justamente tenés una mutación, haces que degrades más glóbulos rojos de la normal. Bien, y te genera esta situación, hemólisis masiva, lo que te aumenta la bilirrubina indirecta. Bien, bueno, ahora vamos a ver estudios de laboratorio. Ya explicamos el glóbulo rojo, la generalidad, el componente de la hemoglobina. Lo que vamos a estudiar ahora son las cosas que nosotros en el laboratorio podemos pedir para, para ver el estado de los glóbulos rojos, ¿sí? Son principalmente tres cosas: la prueba de eritrosedimentación, la prueba del hematocrito y las constantes hematimétricas. La eritrosedimentación, lo primero que tenés que saber es definir. La eritrosedimentación es una prueba de laboratorio. Es una prueba de laboratorio que te indica la velocidad con la que caen o sedimentan, caer y sedimentar sea lo mismo, los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Cómo sería? Si yo te saco sangre y la dejo, o sea, saco sangre y la pongo en un tubo de ensayo, voy a ver que al ratito todos los componentes de los glóbulos rojos van a quedar al fondo, van a estar sedimentados. ¿Bien? Y te va a quedar el plasma en la parte de arriba. Entonces, lo que miden los bioquímicos es cuánto tarda en quedar esta cantidad de plasma libre de hematíes en unidad de tiempo. Lo normal es que por hora ya quede libre de glóbulos rojos 15 milímetros de ese tubo de ensayo. ¿Ok? Este sería el valor normal. Entonces, lo que va a medir esto es cuánto tardan tus glóbulos rojos en quedar en el fondo de eh, en ese tubo de ensayo. ¿Sí? La pregunta que te pueden hacer es, ¿cuál es la base del estudio? O sea, ¿por qué razón el glóbulo rojo se cae o sedimenta? Si vos te pones a pensar, el glóbulo rojo es una partícula muy pequeña, tiene muy bajo peso molecular, o sea, no tiene una fuerza de gravedad que haga que por su propio peso caiga. Pero en realidad lo que sucede es esto que está acá, que es el efecto de Rayleigh. ¿Bien? Los glóbulos rojos se tienden a formar. Es decir, en la sangre van a estar así todos separados, pero cuando nosotros los sacamos, se apilan. Y cuando se apilan, aumentan su peso molecular, porque es como que
pasa de ser un glóbulo rojo que pesa re poquito a que sea un montón, una fila de monedas gigante, y eso sí tiene más peso y es lo que le da la fuerza, digamos, para que por la misma gravedad quede en el fondo del cubo de ensayo. ¿Me siguen? Ahora, si vos repasás un poco de histología, te tenés que acordar que los glóbulos rojos en su membrana plasmática tienen carga negativa. Todos tienen una carga negativa. Todas las células de la sangre tienen carga negativa en su membrana plasmática. Entonces, ¿por qué se forman las pilas de monedas? Si hay carga negativa. Si hay carga negativa, tendrían que repelerse entre sí, repulsión de carga, no se tenderían a juntar jamás. Bueno, existe una explicación que es la siguiente. El fibrinógeno, como mencioné hoy al principio de la clase y hablé de los componentes, como tiene carga positiva ese fibrinógeno, lo que hace es como una especie de eh, eliminar cargas. Esa carga positiva del fibrinógeno, que es una proteína del plasma, lo que hace es disminuir esa repulsión que tienen las cargas negativas entre sí, como que le baja la carga negativa, ¿bien? O positiviza, si quieren, esa carga negativa, haciendo que no haya repulsión de cargas, entonces el glóbulo rojo se quiera juntar entre sí y forme esta famosa fila de monedas. ¿Bien? Entonces, lo normal es que tardes 15 milímetros en una hora más o menos en que sedimenten ese glóbulo. Pero existen situaciones en las que la eritrosedimentación cambia. Bien, situaciones en las que la eritrosedimentación cambia, me refiero a que aumente la eritrosedimentación o la velocidad de caída o que disminuya la velocidad. Uno de los ejemplos es la policitemia. Bien, ahí ya tienen la explicación. En la policitemia baja el eritro, en la anemia, en el embarazo de la infección, aumenta. Ahora, lo que yo les dejé ahí lugares para que ustedes lo expliquen. Yo se los explico y ustedes lo van a notar. La policitemia se lo define como el aumento de los glóbulos rojos. Lo habíamos visto cuando vimos respiratorio. ¿Se acuerdan en la clase cuando yo les expliqué lo que pasaba cuando nos movíamos por encima de la altura del nivel del mar? Que si vos te moves por encima del nivel del mar, bajaba el nivel de oxígeno, eso lo captaba el riñón, liberaba eritropoyetina, la eritropoyetina aumentaba los glóbulos rojos en sangre, dando una policitemia adaptativa para aumentar el transporte de oxígeno. Bueno, cuando vos tenés una policitemia, lo que haces es aumentar la cantidad de glóbulos rojos. Entonces ustedes quiero que piensen esto como si fuera una balanza. ¿Bien? Acá tu balanza te dice que vos tenés, por un lado, los glóbulos rojos, que son los que tienen carga negativa, y el fibrinógeno, que es el que tiene carga positiva. Gracias a que hay un equilibrio entre las cargas positivas del fibrinógeno y las negativas del glóbulo rojo, se pueden formar estas pilas de moneda. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vos tenés más glóbulos rojos? Es decir, esto pasa de estar en equilibrio a que de repente tenés mucha más cantidad de glóbulos rojos y mucha menos cantidad de fibrinógenos, como que la balanza se inclina para el lado de los glóbulos rojos. Bueno, aumentan las cargas negativas. Si aumenta la carga negativa, entonces va a haber repulsión de cargas, los glóbulos rojos no van a querer formar muchos conglomerados, entonces, como forman mucho menos conglomerados, eso es menos pesado y tarda más en caer. Entonces, disminuye la eritrosedimentación. Bien, disminuye la eritrosedimentación, eso quiere decir que tardas más, digamos, en que tus glóbulos rojos se sedimenten. ¿Por qué? Porque la explicación que ustedes tienen que dar es con sus palabras. Ustedes tienen que asegurarse de entender esto, ¿sí? Si vos tenés muchas más cargas negativas, lo que estás generando es menos fila de moneda, lo que hace que tenga menos peso molecular ese conglomerado de glóbulos rojos para caer, entonces tarda más en sedimentar. ¿Bien? Ahora, cuando vos tenés, para que borro esto, cuando vos tenés una anemia, que bajan los glóbulos rojos en la anemia, la eritrosedimentación aumenta. ¿Por qué? Porque ahora la balanza, tenés menos glóbulos rojos, menos cargas negativas, y pesa entonces, tenés más, no es que tenés más cantidad de fibrinógeno, pero como tenés menos cantidad de glóbulos rojos, se inclina la balanza para lo que son los... Esto de la balanza es una explicación mía, que tengo yo. Si a ustedes les sirve entenderlo así, genial. Se lo pueden decir al docente así, sí, si al docente le gusta que lo expliquen con sus palabras, sí. Bien. Como vos tenés menos carga negativa y más cargas positivas, entonces la repulsión de carga es mucho menor. Y los conglomerados ahora son mucho más grandes, porque hay menos repulsión de carga. Entonces los glóbulos rojos se quieren juntar más. Como los conglomerados son mucho más grandes, eso es más pesado y tarda menos en
en, en caer. Entonces, la velocidad está aumentada. Acuérdense que la eritrosedimentación es una velocidad. Si vos vas más rápido, la eritrosedimentación aumenta. Si vas más lento, la eritrosedimentación baja. ¿Me siguen? En el embarazo, lo que sucede es lo siguiente. En el embarazo hay algo que se conoce como anemia dilucional. La mujer embarazada tiene mucho más plasma. Ustedes piensen que la embarazada le tiene que dar sangre a ella, a sus órganos y a los del bebé. Entonces, son personas que están sobrecargadas de volumen, ¿sí? Se produce mucho más plasma, tienen mucha más retención de líquido, tienen mucho más plasma dando vuelta. Pero la cantidad de aumento del plasma no coincide con la cantidad de aumento de los glóbulos rojos. Es decir, la mujer embarazada aumenta más su cantidad de plasma, tiene más volumen circulante efectivo, pero no aumenta la cantidad de glóbulos rojos. ¿Bien? A mí en obstetricia me enseñaron que sí aumenta la cantidad de glóbulos rojos, pero que no es proporcional a la cantidad de plasma que aumenta. O sea, en obstetricia aumenta la cantidad de glóbulos rojos, pero el aumento de plasma es mucho más. Pero usted a lo de la cátedra de fisio, dígale que no aumenta los glóbulos rojos y que aumenta el plasma. Entonces, tenés una anemia dilucional. ¿Por qué anemia dilucional? Porque tenés los glóbulos rojos la misma cantidad, una cantidad normal, pero como tenés más plasmas, quedan diluidos. Entonces, si vos tenés más plasma, ¿qué tenés? Más fibrinógeno. Porque tenés más plasma, tenés más fibrinógeno, porque fibrinógeno es un contenido del plasma. Y no tenés menos glóbulos rojos, pero al tener más fibrinógeno, la balanza se inclina para el lado de las cargas positivas, entonces te pasa lo mismo que le pasaba a la persona con anemia. ¿Qué pasa? Tenés menos repulsión de cargas, conglomerados más grandes, eso pesa más y tarda mucho menos en caer. La velocidad es más alta, o sea, se cae más rápido, entonces la sedimentación está aumentada. Bien, y por último, la situación que les pueden preguntar es la de la infección. En la infección, si ustedes se acuerdan, en la parte de cuando vimos inmunidad innata y les expliqué los efectos del paquete preinflamatorio, vimos que uno de los efectos sistémicos a nivel hepático, además del aumento de la proteína C reactiva, de paso repasábamos la clase de inmuno, aumenta la cantidad de fibrinógeno. Entonces pasa lo mismo que le pasa a la anemia y a la embarazada. Hay mucho fibrinógeno, más carga positiva, menos carga negativa, entonces hay conglomerados más grandes, o sea, más efecto rollout, porque hay menos repulsión de carga, eso cae más rápido, entonces la sedimentación aumenta. ¿Bien? Esto, gracias a que nosotros vimos esto ahora, yo quiero que vayan a agarrar el PDF de respiratorio y el PDF de inmunidad y vayan a la parte del PDF de inmunidad donde está cómo vas a encontrar los parámetros de laboratorio que yo les puse, cómo va a estar la PCR, la eritrosedimentación y los leucocitos en la infección, y vayan a notar que en la infección la eritrosedimentación aumenta. ¿Bien? Y vayan al apunte de respiratorio, donde yo les hago el apartado de la eritropoyetina, y yo les pregunté, ¿cómo va a estar la eritrosedimentación en una persona que está en la altura? Y vayan a notarse que disminuye. Toda la explicación, ya saben por qué. Bien. Vamos con otra prueba de laboratorio que es básicamente el hematocrito. Bien, el hematocrito tienen que saber definirlo nada más, es muy sencillo, pero siempre preguntan esto que a veces caen, que es el porcentaje de glóbulos, ¿sí? El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos en relación al total de la sangre. Es decir, yo tengo acá un tubo de ensayo, los glóbulos rojos se sedimentan, bueno, yo tengo que ver que vos tenés del 100% del tubo de ensayo, 45% de hematocrito y el otro 55% sería plasma. ¿Me explico? Si de repente vos tenés menos glóbulos rojos y más plasma, entonces, bueno, vas a tener un hematocrito de 30%, por poner un ejemplo numérico, ¿no? Y un 70% de plasma. Siempre el hematocrito se expresa en porcentaje. ¿Bien? Y va a depender del volumen de cada eritrocito y del número de eritrocitos, ¿sí? El mejor, esto igual ahora lo vamos a ver. Bien, nada, eso. Acuérdense que el hematocrito es el porcentaje. Y después en un laboratorio, para terminar de definir cómo son los glóbulos rojos, podemos pedir los índices hematimétricos, ¿sí? Los índices hematimétricos, si a ustedes les preguntan qué son, recuerden que básicamente son tres índices, o sea, índice matemáticamente es una división, ¿sí? Como cuando decimos diferencia, que es una cuenta de menos, bueno, un índice es una división entre dos parámetros. Los índices hematimétricos o las constantes hematimétricas lo que buscan es dividir parámetros de la sangre para poder obtener el volumen corpuscular medio,
la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Lo que tienen que saber sí o sí es la definición. ¿Bien? El volumen corpuscular medio te está diciendo el volumen de un glóbulo rojo, o sea, qué tamaño tiene un glóbulo rojo. Y este es el valor normal. Después, si quieren de memoria, un día antes de ir a rendir, se aprenden la fórmula por si se las toman, ¿sí? Pero por ahora quiero que entiendan lo que es y el valor normal. El volumen corpuscular medio es la medida del volumen. Volumen corpuscular medio te está diciendo cuánto tamaño tiene un glóbulo rojo. ¿Bien? Si está entre 87 más menos 5, o sea, entre 82 y 93, 92, ¿a qué viene la cuenta? Entre, paren, ay, qué burro soy. Entre 82 y 92 se dice que el glóbulo rojo es normocítico. Si tu volumen corpuscular medio está por encima de 92, o sea, está aumentado, se dice que ese glóbulo rojo es macrocítico. Es más grande. Tenés un glóbulo rojo grande, gordito, un glóbulo rojo gordito. Y si tenés un volumen corpuscular medio por debajo de 82, o sea, un volumen corpuscular bajito, se dice que ese glóbulo rojo entonces es microcítico. Es un glóbulo rojo chiquitito. Después hay otro índice matimétrico que es la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media te está midiendo la cantidad de hemoglobina que tiene un glóbulo rojo. El valor normal va entre 29 más o menos 2 picogramos, quiere decir que si, perdón, esto lo voy a dejar anotado, si la hemoglobina corpuscular media te da entre 27 y 31, sí, entre 27 y 31 quiere decir que ese glóbulo rojo es normocrómico. Estos son términos que los tienen que saber, chicos, ¿eh? Cuando el volumen corpuscular medio está normal, es normocítico. Y cuando la hemoglobina corpuscular media está normal, es normocrómico. Cromo viene de color. Apunta a que la hemoglobina le da el color al glóbulo rojo. Entonces, si está normal, tiene un color normal. ¿Le siguen? Va por ahí. Si aumenta la hemoglobina corpuscular media, o sea, tenés más de 31, en ese caso el glóbulo rojo va a ser hipercrómico. Esto se hace en una fichita y se lo dejan anotado ahí en un post-it en la pieza, en su escritorio, donde carajo estudien, y se lo van a aprender, les prometo, tranquilos. Son términos nuevos, si alguno no se los acuerda de la cursada, pero después te lo aprendes, porque a veces te confundí. Decís macrocrómico, normoxítica, te confundís. Acuérdense de esto. Y si está por debajo de B27, quiere decir que la hemoglobina corpuscular media está bajita y el glóbulo rojo va a ser entonces hipocrómico. Hipocrómico. Tiene sentido. Si tenés más hemoglobina, tenés más color, hipercromía. Si tenés menos hemoglobina, tenés el glóbulo rojo más despintado, menos color. Entonces está hipocrómico. Bien, y por último tenés la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que es la hemoglobina corpuscular media, pero por 100. ¿Me siguen? Representada en porcentaje. ¿Sí? De la concentración de hemoglobina corpuscular media probablemente no les pregunten volumen corpuscular medio. Te van a preguntar, ¿qué es? Tenés que definir, el volumen corpuscular medio es lo que te mide el volumen de un hematíe, la hemoglobina corpuscular media te mide la cantidad de hemoglobina por un hematíe, te van a preguntar el valor normal, cómo se llama ese glóbulo rojo cuando está normal, si el volumen corpuscular medio es normal es normocítico, si la hemoglobina corpuscular media es normal es normocrómica, y qué pasa cuando se altera. Macro, microcítico, hipocrómico y así. ¿Bien? Y si te van a preguntar, ¿para qué sirven? O sea, te preguntan qué son, cuáles son y para qué sirven. ¿Sí? Los índices hematimétricos sirven para cuantificar o clasificar a las anemias. Hay anemias que son normocrómicas, macrocíticas, entonces eso te va a ayudar a vos a cuantificar a las anemias. Para eso yo tengo que explicarles un poco sobre anemias. Anemias es un tema que se ve en tercer año en semiología y en patología también de tercer año, pero con todo lo que saben de fisiología ustedes me van a entender tranquilamente, no se preocupen. ¿Bien? Lo que tienen que saber de las anemias a esta altura en fisio, este cuadradito y esta fichita que está acá es más que suficiente, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener claro es que una anemia es una situación clínica, un signo, ¿bien? Que se da por un déficit en el transporte de oxígeno.
La persona que es anémica tiene un déficit en el transporte de oxígeno. Para diagnosticar tenemos que pedir el nivel de hemoglobina. En un hemograma pedimos la hemoglobina. Si la hemoglobina está por debajo de 12 miligramos por decilitro, tenés anemia. No se pide el hematocrito para el diagnóstico de la anemia. Se pide la hemoglobina. Porque a veces el hematocrito te da normal y el persona está anémica igual. Bien. Ahora vamos a entender un poco por qué. Para caracterizar a la anemia, es decir, para decir esta anemia es normocítica, hipocrómica, vamos a utilizar estos índices hematimétricos. Entonces, esto lo que hace es responder un poco a la pregunta que nos planteamos, que es, ¿para qué sirven los índices hematimétricos? Es para caracterizar a las anemias o clasificar a las anemias, ¿sí? A grandes rasgos, las anemias pueden tener tres causas principales. Que tengas menos hemoglobina porque tenés menos glóbulos rojos, que tengas menos producción de hemoglobina, o que tengas una hemoglobina pero que no funcione bien porque es anormal. Las causas eh, de, de baja cantidad de eritrocitos pueden ser causas hemorrágicas, o sea, tenés una pérdida de sangre constante, eso te lleva a que tengas menos glóbulos rojos, menos hemoglobina y te da anemia, entonces vas a tener un déficit de transporte de oxígeno, que tengas una anemia hemolítica como la drepanocítica que vimos hoy, que era por una deformidad que tenía el glóbulo rojo, se lisaba antes de tiempo, eso de hemólisis lleva justamente a tener menos glóbulos rojos y te genera anemia, o una anemia plásica que se da por una disminución de la síntesis de glóbulos rojos. Por ejemplo, pues estás tomando un fármaco que te enferma la médula ósea, porque tenés un linfoma o una leucemia que te afectan a la médula ósea y no produce bien los glóbulos rojos. En general, las anemias aplásicas se acompañan igual de trombocitopenia, que son menos plaquetas, y leucopenia, que son menos glóbulos blancos, ¿no? Porque la médula ósea sintetiza todas las células de la sangre. Las causas de baja cantidad de hemoglobina es la ferropénica. Esta la voy a resaltar porque es la anemia más frecuente. La anemia más frecuente es la ferropénica. Puede ser por un déficit de hierro en la dieta, o sea, porque vos comas menos hierro de lo normal. También puede ser por una mala absorción, porque comas hierro pero que no lo absorbas bien. Bien, esas son las principales causas. También por las hemorragias crónicas. Las hemorragias agudas te bajan la cantidad de glóbulos rojos, te dan una anemia hemorrágica. Pero las hemorragias crónicas, cuando vos perdés sangre muy perdida, o sea, muy eh, en el tiempo, digamos, muy prolongadamente en el tiempo, vos perdés también las reservas de hierro y te genera la anemia ferropénica. Ferro viene de hierro y peña viene de menos cantidad. Y también tenemos a la anemia que es megaloblástica. La anemia megaloblástica se llama así porque los glóbulos rojos están bien, pero tienen menos hemoglobina porque revelan a un megaloblasto. En la síntesis de los glóbulos rojos, antes de tener el eritrocito formado bien, el que va a salir a la sangre como transportadora de oxígeno llena de hemoglobina, antes de ese glóbulo rojo viene el megaloblasto. ¿Bien? Entonces, hay causas que generan que la síntesis o la eritropoyesis se frene, ¿bien? Y una de esas causas puede ser el déficit de vitamina B12 o ácido fólico. El ácido fólico y la B12 son dos cosas diferentes, pero tienen la misma función, que es favorecer la eritropoyesis. Cuando vos tenés menos B12 y menos ácido fólico, porque generalmente no los comes en la dieta, entonces la eritropoyesis es como que se frena y algunos glóbulos rojos se liberan a la sangre como megaloblasto. Y el megaloblasto tiene poca cantidad de hemoglobina, entonces estás anémico porque tenés un déficit de transporte de oxígeno. ¿Bien? Hay una causa específica de anemia megaloblástica que se llama perniciosa. La perniciosa es un déficit de B12 porque te falta el factor intrínseco, que es uno de los que libera el estómago, uno de los componentes de la secreción estomacal, que te permiten la absorción de B12. Bien, voy de nuevo entonces. Dentro de las anemias que vos las clasificás como baja cantidad de hemoglobina, tenés una que es la megaloblástica. La megaloblástica puede ser por déficit de B12 y ácido fólico. Cuando la del déficit de B12 se da porque te falta el factor intrínseco, se llama perniciosa. ¿Bien? Porque acá capaz en el apunte queda como que todas las perniciosas son por déficit de B12 y ácido fólico. No. Esto sería megaloblástica por déficit de B12 y ácido fólico, y si la B12 te falta porque no tenés factor intrínseco, es perniciosa.
¿Bien? Y después tenés alteraciones donde la hemoglobina es anormal, como la porfiria, la talasemia, la falciforme, que ya las habíamos nombrado. ¿Bien? Y te van a tomar, no te van a tomar la clasificación de las sangres en general. Yo se las pongo porque hay muchos que son re manijas y que les interesa tener la clasificación textual. Pero en realidad vos probablemente te digan, bueno, a ver, decime un ejemplo de una anemia y de la alteración del índice hematotético. Y le hablas de la anemia megaloblástica y la ferropénica, que son las más comunes, y va a estar bien. ¿Sí? La anemia megaloblástica, por ejemplo, es macrocítica y normocrónica. ¿Qué significa esto? Que el volumen corpuscular medio está aumentado, volumen corpuscular medio aumentado, por eso es macrocítica, y que la hemoglobina corpuscular media está normal. Hemoglobina corpuscular media está normal. Por eso se dice que es normocrónica. ¿Me siguen? Vos imaginate, sos médico, ¿no? Y viene alguien y te dice, no, doctor, mira, estoy muy cansado, me siento mal, hago ejercicio y me canso rápido. Entonces tiene todos los signos de una anemia. Le pedí un laboratorio y te viene que tiene la hemoglobina menos de 12 miligramos de cilitro. Bueno, tenés que empezar a buscar la causa. Si vos ves los índices hematimétricos y ves que la anemia es macrocítica, normocrómica, empezás a preguntarle cómo come el paciente, porque si come poca carne, capaz que le falta B12 y le vas a dar B12, ¿me siguen? De esa forma llegas a los diagnósticos. Ahora, si el paciente está cansado, le falta, tiene menos hemoglobina normal, le diagnosticás la anemia y le pedís un laboratorio y ves que en el índice batimétrico esa anemia es microcítica, hipocrómica, bueno, te tirás por una causa más ferropénica, que ya les digo que es la más frecuente. Microcítica significa que la anemia ferropénica, cuando te falta hierro, tu volumen corpuscular medio es más chico de lo normal y tu hemoglobina corpuscular media es más chica de la normal. Por eso es hipocrómica y microcítica. Esto un poco se evidencia acá en estos frotis. ¿Te van a hacer describir uno de estos frotis? No, yo se lo pongo para que ustedes lo entiendan mejor. Fíjense, en la normal tenés los glóbulos rojos de un tamaño bien rosita. Fíjate la ferropénica. Son mucho más chiquitos los glóbulos blancos y bien que tienen como ese halo blanco en el medio, se llama halo como de fantasma. Es porque le falta hemoglobina, por eso se llaman hipocrómicas. Y la macrocítica, en cambio, fíjense que los glóbulos rojos son muy grandes. O sea, comparen el glóbulo rojo con esto, que es un glóbulo blanco, que es mucho más chiquito el glóbulo rojo, y fíjense el glóbulo rojo, el glóbulo blanco de este paciente con anemia macrocítica, que seguramente sea megaloblástica, que el glóbulo rojo es casi igual al del glóbulo blanco, o sea, son gigantes esos glóbulos blancos, esos glóbulos rojos, ¿me siguen? ¿Por qué les digo que el hematocrito no sirve para caracterizar a la anemia? Pues si vos tenés acuérdense que el hematocrito te habla del porcentaje de glóbulos rojos en relación al plasma, ¿no? Entonces, lo normal es que más o menos el hematocrito, ahí están los valores, pero cambie según si sos hombre o mujer, ponele que es 44%, ¿no? Y que el 56% es plasma, ¿no? Que es esto que estaría acá arriba. En anemia megaloblástica, tus glóbulos, tus megaloblastos, no funcionan, tenés un déficit para transmitir oxígeno porque tenés menos hemoglobina, pero capaz yo te hago un hematocrito y son tan grandes los glóbulos rojos que el hematocrito te da normal, porque ocupan lo que tienen que ocupar en cuanto a porcentaje del tubo de ensayo. ¿Me siguen? Porque ocupan lugar. El hematocrito, por ejemplo, en una anemia ferropénica sí te va a dar bajo, pero si vos diagnosticás una anemia pidiendo solamente el hematocrito, no es viable. Te podés comer un montón de anemias con hematocrito normal. Entonces, lo mejor es pedir la hemoglobina. Es lo que te va a determinar si la capacidad de transporte de oxígeno está disminuida o está normal. ¿Quién transporta el oxígeno? La hemoglobina. Listo. Eso es lo que tenés que pedir en el laboratorio para ver si el paciente está anémico o no. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un tema que es bastante extenso, lo vamos a ver bastante rapidito, ¿bien? Que es el tema de grupos sanguíneos y factor RH, ¿bien? Los grupos sanguíneos y el factor RH apuntan a un grupo de antígenos que tienen, o de proteínas que tienen los glóbulos rojos en la membrana plasmática, ¿bien? Tenés antígenos que son del sistema ABO y otros antígenos que son del sistema RH, o sea, ambos te están hablando de proteínas que se encontraron en la membrana plasmática de los glóbulos rojos, ¿bien? El sistema ABO o este conjunto de antígenos son los que determinan el grupo sanguíneo. Bien, hay dos tipos de antígenos para el sistema ABO. El antígeno A, que si vos tenés el antígeno A, ahí tienen el dibujito del glóbulo rojo con la proteína A, vas a ser de grupo sanguíneo A. Si tenés el antígeno B, vas a tener el grupo sanguíneo B.
Si no tenés ningún antígeno, vas a ser del grupo O 0, U0, IS O, no, sí, está bien. Y si tenés los dos, sos del grupo AB. ¿Me siguen? Y lo que tienen que entender es que siempre que nosotros en el sistema ABO tenemos un antígeno que está presentado por el A o por el B, en el plasma en esas personas vamos a encontrar aglutininas, que es como si fueran anticuerpos. ¿Bien? Si ese paciente tiene grupo A, quiere decir que tiene el antígeno A en la membrana, bueno, en la del plasma va a tener la aglutinina anti-B o el anticuerpo anti-B. Jamás podría tener el anti-A, porque si tuviese el anticuerpo anti-A, atacaría al antígeno A, ¿me siguen? Y generaría la aglutinación y la destrucción de los glóbulos rojos y te generaría una anemia y la muerte. ¿Me siguen? Entonces, siempre la aglutinina va a ser contraria al grupo que tiene. ¿Tenés el antígeno B? Bueno, tenés el antígeno E, bueno, sos de grupo B, entonces vas a tener la aglutinina anti-A. ¿No tenés aglutinógenos? Aglutinógeno, antígeno, es todo lo mismo. ¿No tenés aglutinógeno? ¿No tenés el antígeno ni A ni B? Bueno, vas a tener aglutininas o anticuerpos anti-A y anti-B, los dos. Y no tenés los dos antígenos, el A y el B, o los dos aglutinógenos A y B, entonces no vas a tener aglutininas directamente, porque si no sería catastrófico. ¿Bien? Esto que le acabo de explicar es lo de las reacciones transfusionales, lo de la hemólisis y demás. Y esto del receptor universal y el donador universal, se lo dejo ahí para leerlos, pero acuérdense que todos en la cátedra no les gusta que hablen ni de donante ni de receptor. Es probable que no se lo pregunten. Si le van a decir, hablame del sistema A, o tenés que hablar que está formado por aglutinógenos y aglutininas, o antígenos y anticuerpos, cuáles tenés, que te determinan el grupo sanguíneo y va. Pero esto de donante y receptor, léelo como para tenerlo en cuenta, pero hoy en la actualidad se trata de no utilizar el concepto de donante o receptor. Se trata de no utilizar porque siempre lo mejor es transmitir, o sea, transfundir la sangre del mismo tipo exacto de la persona. Ahora, por otro lado, el sistema RH también es un conjunto de antígenos que vamos a encontrar en el glóbulo rojo, pero específicamente no son dos como el A y el B que tiene el sistema ABO, sino son 6, son más, es un poquito más complejo el sistema RH. Así como el sistema ABO te determina el grupo sanguíneo, el sistema RH te va a determinar el factor sanguíneo, si sos factor positivo o factor negativo. Bien, el grupo sanguíneo puede ser A, B, AB o 0. Factor puede ser positivo o negativo. Bien, ¿de qué va a depender de que seas positivo? Bueno, como ya les digo, el sistema RH está formado por antígenos o aglutinógenos que son 6. El C, el D y el E mayúscula y el C, el D y el E minúscula. ¿Me siguen? Si vos tenés el D, que es el más antigénico, que es el que más reacciones transfusionales da, si vos tenés el D, es decir, vos tenés el glóbulo rojo con el antígeno D mayúscula, entonces vos sos factor positivo. ¿Bien? Si vos tenés cualquiera de los otros, por ejemplo, el D minúscula, el E minúscula, el C minúscula, el C mayúscula, el E mayúscula, o sea, cualquiera que no sea el D, en ese caso vos vas a ser negativo. ¿Se entiende? Entonces, a vos te pueden plantear un caso que te dicen, bueno, esta persona tiene en su glóbulo rojo el aglutinógeno de tipo A del sistema ABO, el aglutinógeno de tipo B del sistema ABO y el D minúscula del sistema RH. ¿Qué grupo y factor es? Bueno, es grupo AB porque tiene el aglutinógeno A y B y es factor negativo porque no tiene el D mayúscula. ¿Me siguen? Ahora, vamos con otro ejemplo. No tenés ningún antígeno del grupo ABO, y tenés la D mayúscula. ¿Qué sos? Bueno, sos 0 positivo. 0 porque no tenés ningún antígeno del ABO, ese es el grupo, y el factor que está determinado por el antígeno de mayúscula es positivo. ¿Se entiende a qué nos referimos con grupo y factor? Grupo te lo determina el ABO y factor te lo determina el sistema RH. O sea, en su material no puede faltar, está resaltado esto con un color verde fluo, de que el ABO es grupo, el sistema RH es factor. Bueno, ¿no lo dice? Bueno, cualquier persona en RH positivo determina el factor.
Anótenlo ahí. Cuando nosotros hablamos de que el sistema ABO tiene, por ejemplo, antígenos en la membrana plasmática y van a haber aglutininas o anticuerpos en el plasma, tenemos que marcar la diferencia con el sistema RH, porque si bien también en los glóbulos rojos está formado por antígenos o aglutinógenos, no hay anticuerpos, ¿sí? Eso es una diferencia. La causa muy bien no se la sabe, pero hay una gran diferencia. Si vos tenés esto, es decir, el glóbulo rojo tiene un antígeno A, vos vas a tener una aglutinina o un anticuerpo anti-A, perdón, anti-B sería, al contrario al que tenés, ¿no? Pues si no, si tuvieras el anti-A lo atacarías. Ahora, si vos tenés el antígeno de mayúscula, no es que vas a tener la aglutinina contra el resto de los antígenos que no tenés expresados. ¿Me siguen? Eso es una gran diferencia entre el sistema RH. El sistema RH sí está compuesto por aglutinógenos, pero no por aglutininas. En cambio, el sistema ABO tiene tanto aglutinógenos como aglutininas, ¿sí? Estos anticuerpos, por ejemplo, de mayúscula, C mayúscula, E, o sea, los anticuerpos anti estos antígenos se pueden formar, pero a diferencia del sistema ABO, vos necesitas una exposición. Es decir, yo necesito transfundir sangre. Por ejemplo, si yo soy RH negativo y a mí me transfunden RH positiva, en mi cuerpo empiezan a entrar glóbulos rojos que tienen el antígeno de mayúscula en la membrana plasmática, ¿no? Entonces, yo, RH negativo, no voy a atacarlo porque no tengo los anticuerpos anti de mayúsculo, pero como ahora conocí este antígeno, tu sistema inmunológico va a formar anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, si a vos en un tiempo prolongado, porque obviamente formar estos anticuerpos va a llevar un tiempo, vos volvés a transfundir a ese paciente, ¿bien? Con un RH positivo de nuevo vas a generar una hemólisis masiva porque ahora sí vas a tener anticuerpos anti mayúscula. ¿Se entiende? Entonces, diferencia entre las aglutininas del sistema ABO y del sistema RH. En el sistema ABO ya están formadas. No necesitas la exposición al antígeno B para que se forme el anticuerpo anti-B si sos del grupo A. ¿Se entiende? En el sistema RH, las aglutininas necesitas la exposición. Tenés que conocer al antígeno para formar el anticuerpo. Entendiendo esto que acabamos de explicar de los antígenos y los anticuerpos, podemos hablar de una enfermedad que, si bien en fisiología ustedes no tienen que saber enfermedades, entender la fisiología de esta enfermedad nos va a ayudar a terminar de entender la fisiología normal. Bien, es la eritroblastosis fetal o la enfermedad hemolítica del recién nacido. Es una enfermedad que se da cuando vos tenés la madre de ese bebé o la progenitora de ese bebé es una incompatibilidad de tipo RH. Bien, la madre es RH negativa, es decir, tiene los glóbulos rojos con alguno de los otros antígenos que no son el de mayúscula, pero probablemente haya tenido, probablemente no, tiene un hijo con una persona que es RH positiva y su hijo adquiere por genética el RH positivo del padre. ¿Me siguen? En ese caso, este bebé, la madre tiene estos glóbulos rojos RH negativos, y el bebé tiene glóbulos rojos que son RH positivos. Bien, es decir, van a tener el antígeno de mayúscula. Bien, ¿qué es lo que va a pasar con esto? En el primer hijo que tenga esta mujer se junta con una persona, con el padre de este bebé, que es RH positivo, tienen el primer hijo y el primer hijo, por genética, tiene el RH y va a tener el antígeno de mayúscula, no va a pasar nada en el primer hijo. Pero se va a sensibilizar la madre. ¿Qué quiere decir? Los glóbulos rojos del feto, bien, van a entrar en contacto con la sangre materna, y acá tengo que hacer una aclaración. La sangre materna y fetal no se junta en la placenta, se junta en el momento del parto. Es ahí cuando hay ruptura de membranas y demás, y ahí sí se mezcla la sangre fetal con la de la madre. O sea, la sangre fetal contacta con la sangre de la madre. Bien. En obstetricia también me enseñaron de que a fines de la semana 28 de gestación aumenta la permeabilidad de la placenta y puede haber pasaje de glóbulos rojos fetales a la madre. Bien.
¿Qué es lo que va a generar si un glóbulo rojo del feto va a la sangre de la madre? Bueno, el sistema inmunológico de la madre se va a encontrar con un antígeno que no conoce, que es este D mayúscula, y va a formar anticuerpos. Ya les digo, la formación de estos anticuerpos lleva un tiempo. Por lo tanto, este bebé, si recién a las 28 semanas pasan algunos glóbulos rojos, para cuando lo termine de gestar no van a estar formados los anticuerpos, no pasa nada, ¿bien? Pero si esa madre vuelve a tener un segundo hijo, ¿sí? Con esta misma persona que es RH positiva, y este segundo hijo vuelve a tener por genética, puede haber salido de RH negativo como la madre, si vuelve a salir por genética de RH positivo como el padre, entonces el segundo feto sí va a estar afectado. Bien, en ese caso, ese feto, la madre va a tener inmunoglobulinas, son de tipo G, las aglutininas del sistema RH son inmunoglobulina G, las aglutininas del sistema O son inmunoglobulina M. Bien, estos anticuerpos van a pasar por la placenta, porque ya saben que tienen bajo peso molecular, van a generar la eritroblastosis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos de ese bebé. ¿Qué problema le va a traer esto? El aumento de la hemoglobina, de la bilirrubina. La bilirrubina es tóxica y esa bilirrubina hasta le pasa en el sistema nervioso central y le genera atrocidades a ese bebé, puede ser hasta letal. Y si no es letal, genera mucha discapacidad la eritroblastosis fetal. Existen otras cosas raras que nosotros podemos charlar. La eritroblastosis fetal, yo la super hiper mega estudié en obstetricia, a mí me parece que con que sepan esto está muy bien, pero sepan de que a veces hay madres que tienen su primer hijo RH, madres RH negativas siempre, y hijos con RH positivo, a veces tienen la eritroblastosis fetal con su primer hijo, pero eso se da porque la madre tiene que haberse sensibilizado o haber conocido el antígeno D de otra forma, por ejemplo, por una transfusión sanguínea o no sé, alguna mala praxis tipo compartir agujas o un trasplante de órganos, tipo causas que son mucho más raras de pensar, pero puede haber sensibilización previa y el primer hijo tener problemas porque esa madre ya tiene los anticuerpos. ¿Bien? Al que le interesa esta enfermedad puede buscar un poco en Google, se puede dar gamma-globulina, se da en la semana 28 de gestación, se da gamma-globulina, que son anticuerpos, a todas madres RH negativas con parejas RH positivas, son anticuerpos que lo que hace es neutralizar estos antígenos D, son anticuerpos que no pasan la placenta, pero quedan en el suelo de la madre, que neutralizan cualquier antígeno D que pueda llegar a pasar a la sangre materna del feto. Bien, entonces eso hace que la madre no conozca el antígeno porque los anticuerpos de la gamma globulina que nosotros le inyectamos sería una inmunidad adaptativa artificial pasiva, ¿no? Haciendo un poco de memoria de la clase de inmunidad, estamos evitando que el sistema inmunológico de la madre conozca esos antígenos. Bien, es una forma de prevenir la enfermedad. Perfecto. Bueno, lo último que quiero charlar son las pruebas para determinarlo. Esto es algo que en el material no está, pero pueden copiarlo ahí chiquitito en ese espacio en blanco que tienen ahí. ¿Qué es esto lo que básicamente ven en los prácticos? Esto es súper tomado en parcial, en final no tanto, pero como en el final hay una bolilla que dice grupo y factor sanguíneo, pruebas para determinarlo, les pueden preguntar esto. Las pruebas para determinarlo, bueno, los que hayan cursado oficio presencial, todos se van a acordar de cómo es la prueba. Consiste en básicamente tener tubitos de ensayo no, placas de vidrio que ya vienen así formadas, que tienen anticuerpos pegaditas en la placa. ¿Me siguen? Van a tener tres sectores, está dividido el vidrio, va a tener un sector A porque tiene anticuerpos anti-A, este tiene anticuerpos anti-B y este tiene anticuerpos anti-B. Bien. Lo que sucede es lo siguiente. Vos vas a sacarle sangre a esa persona, bien, y vas a poner una gotita de esa sangre, la vas a poner acá. Bien, vas a poner una gotita en los tres segmentos del vidrio. Y puede pasar que aglutine y no aglutine. ¿Qué significa aglutinar? La aglutinación se da cuando existe unión de antígeno, por ejemplo, A, con un anticuerpo anti-A. Si este anticuerpo reconoce ese antígeno, lo ataca, el glóbulo rojo se rompe, se hemoliza y la sangre se aglutina.
La sangre aglutinada se ve así. Esto, bueno, es de una clase de repaso de mi curso anual, pero lo que les quiero mostrar es, acá está la placa, acá en el sector A quiere decir que hay pegados anticuerpos anti-A, acá hay pegados anticuerpos anti-B y acá hay pegados anticuerpos anti-D. Una aglutinación se ve así, la sangre se coagula toda chiquitita, se pone toda punteada. Eso quiere decir que acá, en este segmento, hubo interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces yo quiero que ustedes entiendan una cosa. La sangre esta que está acá tiene los antígenos. Y la placa del vidrio tiene los anticuerpos. Eso lo entienden, ¿verdad? El antígeno va a ser el que determina el grupo o el factor. Según si es un antígeno del sistema A, va a determinar el grupo, y si es un antígeno del sistema RH, va a determinar el factor. Si vos te encontrás con que en esta placa de vidrio aglutinó solamente este segmento, quiere decir que los anticuerpos anti-B que estaban pegados en el vidrio encontraron antígenos anti-B acá, antígenos de tipo B acá. ¿Qué quiere decir? Que esta persona tiene en sus glóbulos rojos el antígeno B, que no tiene el antígeno A porque los anticuerpos de tipo anti-A no hemolizaron nada acá, por lo tanto el antígeno A no está. Si no está el antígeno A, no lo vamos a poner. Y tampoco está el antígeno D mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona no tiene el antígeno D mayúscula en la sangre. El único antígeno que tiene es el B. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona es B negativo. ¿Por qué B? Porque los anticuerpos encontraron el antígeno B, si tiene el antígeno tiene el grupo B, y como no encontraron el antígeno de mayúscula, va a tener el factor negativo. Vamos con otro ejemplo. Imagínate que te aglutina acá, te aparece toda aglutinada la sangre en el sector A, te queda toda aglutinada en el sector B y te queda toda aglutinada en el sector D. ¿Qué quiere decir? Que la sangre de esta persona va a tener antígenos anti-A, porque los anticuerpos de este sector los encontraron, entonces aglutinó. También va a tener los antígenos anti-B, porque los anticuerpos de este sector aglutinaron. Y va a tener los antígenos anti-D, porque también aglutinó este sector. Entonces esta persona es grupo AB, pero es factor positivo. Bien, en las clases de repaso de las bolillas vamos a ver casos nuevos y lo volvemos a practicar, pero es básicamente eso. Bien, perfecto.